y primordialmente me voy a enfocar en el tema de ganancias de capital, en donde obviamente hay una serie de implicaciones, y como vamos a ver y a platicar, en función de ello hay una serie de documentos que tienen utilización práctica para efectos de la causación y pago del gravamen o para efectos del ejercicio de alguna opción, ya sea del diferimiento o eventualmente de utilizar una opción para causar el impuesto de una manera diferente, y que implica obviamente una serie de actos administrativos en el extranjero, en donde normalmente, en el caso particular de enajenación de acciones, pues se designa, como lo vamos a ver más adelante, ya sea que se designe un representante legal y las formalidades que ello implica, y obviamente con también aplicaciones prácticas para efectos de darle legalidad, o diría la palabra legalidad, sobre esos documentos conforme a una serie de convenios que México pues ha celebrado y donde es signatario, en particular de un convenio que le da validez legal en México a los documentos que se emiten en el extranjero, siempre y cuando se cumplan requisitos, y que bueno, tiene que ver con el apostillado de los mismos. Vamos a platicar, pero ese es el temario que vamos a cubrir en este tiempo, y como les decía, pues con mucho gusto cualquier duda la comentamos. Bueno, me gustaría nada más el reiterar, estamos hablando de comprobantes fiscales. Ustedes recordarán que la reforma específicamente del 2014 a la ley, a los ordenamientos fiscales en general, pues ahora habla de un comprobante fiscal, y entendido como tal, es un comprobante que reúna todos los requisitos que establece el código, y vamos a ver más adelante que expresamente estos requisitos ya prácticamente están sobre la base de comprobantes fiscales digitales por internet, y eso, bueno, es relevante porque hay una serie de disposiciones que siguen haciendo referencia al código y a los artículos específicos 29 y 29A, y siendo esto un punto relevante que, bueno, se tienen que cumplir con esos requisitos para que cualquier deducción o gasto que esté amparado en ese comprobante, o algún traslado de impuestos en esos comprobantes, bueno, sean procedentes, y en función de ello proceda su deducción o su acreditamiento. Entonces, en función de ello, comentar que hay una disposición general en el artículo 27, ahora el artículo 27 de esta nueva ley del impuesto a la renta, que establece los requisitos que son aplicables a las deducciones, y tenemos una fracción 3 que expresamente señala que deberán estar amparadas por un comprobante fiscal. Ese es, digamos que, el requisito general, y en función de ello tiene relevancia que debe reunir un comprobante fiscal, y en particular, vamos a ir de lo general a lo particular, si los requisitos que señala la ley y el código son aplicables o no a un documento que se emite en el extranjero, cuando obviamente pretendemos deducir o acreditar fiscalmente con ese documento. Entonces, me permití aquí hacer una referencia general, no vamos a entrar tan a detalle, pero sí es importante tener presentes los requisitos, vamos a llamarle así, normales, que aplican a cualquier comprobante fiscal. Obviamente ustedes van a ver que muchos de estos requisitos van a ser normales y factibles para operaciones entre residentes en México, operaciones celebradas en México, y obviamente la intención es destacar aquellos que no aplican si estamos hablando de que los emite un extranjero y le vamos a dar un efecto fiscal o una formalidad en México. Entonces es relevante que tengamos primero presentes los requisitos generales para cualquier deducción, y en función de ello después iremos a identificar cuáles son los que aplican o no a un comprobante que se emite en el extranjero. Entonces, reiteramos, el requisito general es: están amparados por un comprobante fiscal, y en particular hay una regla para cuando se hacen pagos superiores a una cantidad. Bueno, se dice que se deben efectuar mediante transferencia electrónica del sistema financiero, ya sea con sus distintas modalidades, pueden ser transferencia electrónica, cheque, nominativo, y las modalidades de tarjetas de crédito, débito, de servicios, monederos electrónicos, etc. Entonces, esa es la regla general. Vamos a repasar, como les decía brevemente, cuál es el marco general, que es muy amplio, que ha venido cambiando a lo largo de los años. Desde, ustedes recordarán, el tener el esquema general tradicional de comprobantes impresos en establecimientos autorizados con datos preimpresos, y ahora, bueno, ya en la realidad que estamos viviendo desde hace varios años, y ya en forma obligatoria desde el 2011 a la fecha, pues de manejar comprobantes electrónicos, comprobantes fiscales digitales por internet, y con toda la transición que ha habido, pues desde CFDs, ahora CFDIs,
y con una serie de requisitos más allá de lo que estamos viendo en esta reforma del 2014, en donde, bueno, incluso los comprobantes de nómina y prácticamente todos, y ahí encontramos una serie de problemas prácticos. No es la idea entrar a detalle a toda esta regulación, pero sí enmarcarlos, insisto, para distinguirlos de los que debemos de reunir cuando hablamos de comprobantes que se emitan en el extranjero. Entonces, en forma general, el artículo 29 del Código, recordamos que establece los requisitos que debe cumplir cualquier comprobante. Básicamente dice que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir un comprobante por los actos o actividades que se realicen, pues estos tienen que ser digitales a través de la página de internet del SAT, conocidos coloquialmente como CFDIs, y además establecen una serie de requisitos y obligaciones que deben de cumplir esos comprobantes. Esas obligaciones las dicta el propio artículo 29 y señala una serie de requisitos del contenido de los comprobantes que se listan o se enuncian en el artículo 29. Entonces, ese es el panorama general, como les decía, que tenemos, y se expresa, se menciona expresamente en el último párrafo del artículo 29 del Código que el no reunir o no cumplir con las obligaciones y no reunir o no reunir los requisitos, pues genera la no deducción o el no acreditamiento del gasto o de los impuestos trasladados en dichos comprobantes. Esto es relevante porque obviamente estamos hablando de que puede haber documentos del extranjero que también, de no cumplir estos requisitos, podrían generar esta no deducción o acreditamiento. Entonces eso es bien importante, insisto, estos comprobantes fiscales, la regla general es que se emitan a través de documentos digitales, a través de la página del SAT y con sus modalidades, ya sea utilizando proveedores certificados adicionales, cumpliendo las requisitos que vamos a ver, y insisto, estas son por los actos o actividades que se realicen, o bien por retenciones de contribuciones que se tengan. Ese es el marco general que tenemos hasta